Las nuevas tecnologías e ideas que inciden en la biología humana y las repercusiones percibidas por los valores humanos han renovado las cepas en la relación entre ciencia y sociedad. Eugenesia, una palabra que comúnmente asociamos a la Alemania de los años 30. Sin embargo, esta misma percepción está muy lejos de la realidad histórica, pues la eugenesia fue una idea que en principio se categorizó como una idea de la ciencia más pragmática, llegando a rincones del planeta Tierra en las que ignoramos por completo el hecho de que alguna vez hayan existido tales países eugenésicos, tal como sucedió en el propio continente americano y la región de América Latina. Es por ello que te pido que me acompañes a explorar cómo esta simple idea cimentó las bases y justificación de varias políticas que tenían como fin último la búsqueda de la mejora de la raza, atentando en el proceso contra los derechos de sexualidad y reproducción de los seres humanos. Nuestra historia comienza tiempo después de que Darwin publicara El origen de las especies, y con ello, la teoría de la selección natural, mecanismo que explica cómo las especies evolucionan por medio de pequeñas variaciones individuales acumulativas a lo largo del tiempo, para que cuando las mismas afrontaran alguna adversidad natural, solo fueran seleccionados los individuos mejor adaptados, es decir, los individuos con variaciones favorables ante su medio. Sin embargo, la teoría de la selección natural carecía de algo muy importante, y que Darwin nunca logró explicar: el problema de la herencia, hecho que le acarreó críticas como la realizada por Fleming Jenkin, quien argumentaba que las variaciones favorables que surgen de la evolución gradual entre individuos aislados no pueden extenderse a poblaciones enteras. Es decir, las variaciones favorables surgidas en los individuos, al ser eventos pero muy raros en la naturaleza, se irían perdiendo con el paso del tiempo debido al entrecruzamiento, pues sería casi imposible que un solo individuo de la población tuviese las mismas variaciones que los otros integrantes de la misma. Por supuesto, poco a poco surgieron nuevas ideas que irían complementando la teoría de Darwin para solventar los problemas de la misma. Pero, aunque suene contradictorio, dichos intentos llevaron al darwinismo al ocaso. Es más, ya por finales del siglo XIX algunos evolucionistas abandonaron sus posiciones darwinianas tras la obtención de datos de dudosa procedencia en cuanto a morfología y sistemática. Entre uno de ellos se encontraba el biometrista William Beatson, quien abandonó los métodos morfológicos y embriológicos a causa de la decepción en sus estudios sobre la reconstrucción de linajes de animales del género Balanoglossum, lo cual le llevó a optar por una comprensión estadística de la evolución, enfocada en estudiar la correlación entre las variaciones del ambiente y las variaciones orgánicas. Sin embargo, y al igual que en su anterior investigación, se decepcionó al ver que en muchas especies dicha correlación no existía, por lo que decidió abandonar las ideas de la evolución darwiniana de una vez por todas y optar por la evolución discontinua o mendeliana. Dichas ideas de la evolución discontinua comenzarían a proliferar durante los inicios del siglo XX tras el redescubrimiento de las leyes de la herencia descritas por Gregor Mendel. Básicamente, la idea evolutiva propuesta por los denominados mendelianos consistía en una visión tipológica y esencialista del mundo orgánico que defendía una evolución a saltos, propulsada por la única fuerza de las mutaciones genéticas, ignorando por completo la diversidad individual de las especies. Evidentemente, la confrontación entre estas dos ideas no se haría esperar, ocasionando que las barreras metodológicas y conceptuales entre la teoría de la selección natural de Darwin y la teoría mutacionista fueran diluyéndose poco a poco para conformar una nueva teoría que lograra explicar la evolución de las especies. Al principio, las rivalidades entre ambos grupos mostraban una actitud irreconciliable, mostrándose y encarándose entre cada uno sus carencias y desaciertos. Sin embargo, y tras el descubrimiento de las mutaciones reversibles y los estudios matemáticos y genéticos de las poblaciones, hicieron posible el reencuentro definitivo de estos dos movimientos evolucionistas, naciendo de padre y madre la teoría sintética de la evolución, que hasta la fecha sigue siendo la más aceptada por la comunidad científica. Como lo hemos visto, el colapso del darwinismo vino a partir de muchos fallos palpables en las metodologías de esta corriente, así como la falta de una teoría que fuera capaz de explicar la herencia. Sin embargo, entre otras de las causas, aparte de las científicas, se encuentran los factores sociales, pues la ideología conservadora de la época victoriana chocaba demasiado con la propia idea y teorías de la evolución biológica,
de las cuales la teoría menos aceptada fue la teoría de la selección natural. El hecho de que se rigiera por un proceso azaroso chocaba con la idea de un dios sabio, quien tenía un plan delimitado para todas las criaturas del planeta, por lo que se podría decir que el darwinismo se hizo acreedor de ser una teoría materialista y atea. Por otra parte, el auge del darwinismo social llevó cada vez más al abandono y decadencia de la propia teoría propuesta por Darwin. Entre algunas de las ideas nacidas del darwinismo social se encuentra la eugenesia, razón de este propio video, misma que puede ser perseguida hasta los tiempos de Platón en su obra La República, donde el filósofo exponía que la reproducción de los seres humanos debía ser controlada por el Estado. Sin embargo, el origen y concepción moderna de la eugenesia se comenzó a gestar a partir de las ideas de la teoría de la selección natural. Regresando un poco en el tiempo, específicamente a finales del siglo XIX, Francis Galton, y a quien se le podría considerar como el padre de la idea moderna de eugenesia, en su obra Hereditary Genius, propuso que el matrimonio entre mujeres y hombres distinguidos daría como resultado una prole dotada. Es importante recalcar que estas visiones fueron origen de una mala interpretación de la propia teoría de la evolución. Galton nunca tuvo una concepción acabada de la teoría de Darwin, no comprendió que la selección natural actúa específicamente sobre las variaciones espontáneas, sin relación directa con el mejoramiento de la especie. Para Galton, la traslación de la idea de selección natural desde el mundo de las especies animales a las sociedades humanas era mucho más que una simple analogía. En su creencia, respondían exactamente al mismo mecanismo concebido como una lucha despiadada y sin cuartel en la que los más débiles sucumbían inexorablemente frente a los más fuertes y aptos. Es importante destacar que dichas ideas coincidirían con la creciente apreciación de la explicación de Darwin del cambio o la evolución dentro de la sociedad, lo cual denominamos como darwinismo social. Y si bien Galton nunca llegó a presenciar la aplicación práctica de su doctrina eugenésica, ni en Gran Bretaña ni en ningún otro país, sus ideales sí que tuvieron repercusiones profundas tanto en sus contemporáneos británicos como en científicos, legisladores y gobernantes posteriores de diversos países. Es más, dichas ideas verían en un futuro no muy lejano la posibilidad de cumplir sus sueños más utópicos tras el redescubrimiento de las leyes de la herencia. Fue a partir de dicho momento que la idea de mejorar la raza a través de la cría selectiva comenzaba a ser una opción plausible para la aplicación de la eugenesia en el área social. El acoplamiento de la eugenesia presentó una justificación científica para apoyar las tesis racistas que comúnmente atribuimos a la Alemania de los años 30. Sin embargo, la eugenesia se institucionalizó en diferentes países de Europa e incluso en el propio continente americano, donde los programas eugenistas tuvieron un gran impacto. Solo por mencionar algunos ejemplos de la región, en Estados Unidos, Indiana, en el año de 1907, se aprobó una ley que restringía las mezclas raciales, la inmigración y permitía la esterilización a inadaptados sociales. Posterior a ello, muchas más entidades de los Estados Unidos harían lo mismo, incluso mucho antes que los propios alemanes. Mientras tanto, para el caso de los países latinoamericanos, y la cual me interesa bastante, las ideas de eugenesia no proliferaron sino hasta la segunda década del siglo XX, comenzando con instituciones como la Sociedad Eugénica de Sao Paulo, en Brasil, y en Argentina con la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Para este último caso, los planes eugenistas buscaban ser aplicados con la finalidad de erradicar problemas sociales como la criminalidad, entre muchos otros tantos que se derivaron de la inmigración europea. Por otra parte, y en el caso de México, dichas ideas se materializarían en el año 1931 con la Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza, la cual, contraria a su contraparte argentina, tenía como principal objetivo mantener los esquemas europeos y orientar el desarrollo y dominancia de la supuesta raza blanca dentro del país. De hecho, los miembros de esta sociedad concebían la nacionalidad en términos de la raza y realizaban clasificaciones de acuerdo con el color de piel, indios, europeos y mestizos. Incluso propusieron la creación de una raza mestiza mejorada, proponían la eliminación de las comunidades chinas del país y la eliminación de todos los indígenas. Afortunadamente, tras acabar la Segunda Guerra Mundial, varias de estas ideas fueron cayendo en el olvido. Sin embargo, esto no ha impedido que su sombra continúe al acecho. Como prueba de ello tenemos las esterilizaciones forzadas en el Perú entre los años 1996 y 2000 y en México entre los años 1996 y 2001 en el estado de Guerrero, en ambos casos contra comunidades indígenas.
La historia de la eugenesia nos permite presenciar la relación que muchas veces ignoramos entre la sociedad y la ciencia, dejando de lado los grandes avances tecnológicos que podemos desarrollar a partir del conocimiento obtenido de las ciencias básicas. La ciencia y sus teorías también dejan repercusiones en el pensamiento filosófico, político y social. Recordemos que la ciencia no siempre está hecha por gente excepcional y aislada, sino por los propios integrantes de la misma sociedad, quienes poseen ideas, posturas y teorías, las cuales siempre debemos poner en duda y a prueba de la manera más coherente y lógica posible.